Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, versículos 21 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré: Nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Y cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gente escuchaba a Jesús y entendía. La gente entendía que para entrar en su sueño, en el sueño de Jesús, que es el reino de los cielos, que es el mundo tal como Dios lo quiere y que es obrado por Él mismo, no se necesitaban de largas oraciones, ni tampoco de ritos y fórmulas exactas como aquellas que promovían los doctores de la ley, que le decían a la gente cómo tenían que decir cada cosa: Señor, Señor. La gente entendió que para recorrer un camino más libre y animado, era suficiente con hacer la voluntad del Padre. Pues sí, la gente escuchaba al joven Rabí de Galilea y entendía que la voluntad del Padre no era la que le habían pintado los catequistas y maestros de la ley de la época. El problema surgió cuando los fariseos evocaron la voluntad de Dios como la justificación de todas las tragedias, de las enfermedades, de los dolores, de las torres arruinadas sobre constructores, de la sangre derramada por los romanos en las 1001 revueltas que hubo en Judea y en Galilea. Cada vez que había un desastre, un problema, una crisis, es que es la voluntad de Dios. Y Jesús viene lanza en ristre contra esto. No, señores, no es así. Hay gente que todo se lo achaca a Dios. ¿Por qué me pasó esto? Es que es la voluntad de Dios. En cambio, la paz y la confianza nacieron cuando Jesús anunció en Galilea, en Samaria, en Judea, la voluntad de Dios de una manera diferente. Lo que Dios quiere es que ningún hombre esté solo, que todos sin excepción crezcan a imagen de Dios, que todos gocen de compañía, de amistad y de celebración, que cada persona sea creativa y obstinada en el amor. Esto es la voluntad de Dios. Este es el querer del Padre. Voluntad de Dios no es una espada amenazante, es el anuncio de que Dios quiere ver los ojos de sus hijos
llenos de una dulce esperanza. Pues sí, este evangelio de hoy comienza fuerte. Jesús advierte contra el riesgo de caer en un fariseísmo fino que identifica con mucha facilidad la voluntad de Dios con el hacer simplemente nuestras obras de buena voluntad, pero que no siempre es la voluntad del Padre. Lo que nosotros creemos en nuestro leal saber y entender que hay que hacer. Incluso podemos terminar imponiendo a los demás cosas como si fueran de la voluntad de Dios, cuando en realidad se trata de la nuestra. Mucho cuidado con eso. Hoy Jesús es fuerte en ese tema. Pero el Evangelio da enseguida un paso más. La primera palabra, la primera expresión fue voluntad de Dios. Voluntad. Ahora viene la segunda, conocimiento. Y Jesús dice que al final, mucha gente que parecía muy buena se va a quedar fuera. ¿Cuántas personas extraordinarias se quedan fuera? Jesús menciona 3: profetas, exorcistas y sanadores. Profetas con palabras de luz, personas que expulsaban demonios y también personas que por ahí hacían milagros, grandes sanadores. Es interesante que Jesús escoja ahora estas 3 categorías de personas que eran muy apreciadas en la sociedad de su tiempo: predicadores, exorcistas, sanadores, donde ellos iban, mejor dicho, se arremolinaba la gente. Todo el mundo iba detrás, fascinada detrás de estos personajes. Todos ellos parecían muy cerquita de Dios. Pero ahora Jesús dice, y lo dice claro, ellos resultan lejos de Dios y excluidos del reino. Son pura bulla. Es fuerte de nuevo Jesús. Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros sacábamos demonios de la gente, nosotros hacíamos milagros. Y Jesús te va a decir, oye, yo no te conocí, no puedes entrar. Aquellos que se jactan de sus méritos, que se justifican a sí mismos, que se hacen propaganda a sí mismos. Gente tan ocupada haciendo tantas cosas que en última instancia se olvida de lo más importante, de lo esencial. Ellos no entran, dice Jesús. ¿Y dónde está lo esencial? Lo esencial está en estas palabras que Jesús dice hoy en el Evangelio. No los conozco. Es decir, no había conocimiento de Dios. No había conocimiento. Dios busca en mí lo que Él conoce bien. Un reflejo en mi vida de su mismo amor, de su misma presencia. No administradores, no gerentes de las cosas religiosas, sino personas íntegras que respiran a Dios, que llevan a Dios en su corazón, que se identifican con Dios, que son testigos en su manera de vivir. No te conozco, no los conozco. Este verbo es un verbo muy importante en la Biblia. Conocer es un verbo lleno de poder e intimidad en la Sagrada Escritura. Significa encontrarse, tocar, apretar. Incluso evoca el encuentro del hombre y de la mujer cuando se aman y generan vida. Y Jesús dice, no te conozco. Sí, has proclamado a Cristo, has venerado a Dios, has ido a la iglesia, pero en última instancia te entró por un lado y salió por el otro, como si no vivieras en Dios.
has permanecido fuera de Dios. No hay amistad continua, bonita con Jesús. Lo usas a Dios solamente cuando tienes problemas. Y es ahí cuando vas a la iglesia y rezas. Eso no sirve. No has llegado todavía a esa unión profunda que se espera en el camino de una fe sincera. Ese camino que se consuma en un abrázate en mí y yo me abrazo en ti. Es como una ósmosis, es un intercambio de vida lo que el Señor propone. Y eso es el conocer. ¿Por qué se quedan fuera entonces si hacían cosas excepcionales que la gente admiraba? Si eran las personas más reconocidas. Ahí está el punto. No es por las cosas excepcionales que se es reconocido como discípulo de Jesucristo, sino por la manera de vivir, por el estilo de vida. El asunto no está en lo que haces, sino en la manera como lo haces. Hay una frase que dice una persona que entendió muy bien este evangelio de hoy, la Madre Teresa de Calcuta. Ella releía este evangelio diciendo: en nuestro servicio, los resultados no cuentan. ¿Se han fijado ustedes que en las empresas nos piden evidencias y nos piden que nos tomemos la foto para que nos crean, que nos piden llevar una lista de resultados y con las manos hacemos la lista de nuestros logros? La Madre Teresa decía: en nuestro servicio, los resultados no cuentan. Lo que cuenta es cuánto amor le pones a cada cosa que haces. En el umbral de lo eterno, el amor busca en ti en qué reflejarse, como si fueras un espejo. Tu manera de ser es lo único que vale ante Dios. Y entonces, las personas cotizadas de la época de Jesús se quedan fuera. Profetas, exorcistas, sanadores. ¿Por qué? Porque el Evangelio no pide cosas extraordinarias, excepcionales. Nosotros decimos, porque es nuestra manera de pensar, nosotros decimos, bienaventurados los profetas. Pero Jesús dice más bien, bienaventurados los pobres. Nosotros decimos, bienaventurados los que reúnen gente y hacen milagros. En cambio Jesús dice, bienaventurados los que hacen misericordia, calladitos. No es en lo extraordinario, sino en la vida cotidiana, en lo que nos parecemos a Jesús. En un vaso de agua que ofrecemos a un sediento, en un camino hecho con aquellos que tienen miedo, en una lágrima que tú secas con tu compañía en un día de tristeza o de dolor. Está en gestos como los de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús se detiene solo porque alguien lo llama? Se detiene y se da media vuelta. Jesús nunca sigue derecho, nunca sigue de largo ante una persona necesitada. A Jesús nunca lo vemos diseñando grandes obras. Jesús no hizo ninguna construcción de ladrillo, nunca, ni hizo planes de pastoral. Jesús lo que hizo fue levantar la vida de la gente, escuchándolas, imponiéndole las manos, tocándole los ojos, los oídos, los labios, partiendo pan para la multitud, entrando en las casas, sentándose en el pozo junto a una samaritana, o una noche con un Nicodemo, o en la calle con un Bartimeo. Ese es Jesús. Y esto se aplica para todos nosotros. Menos obras rimbombantes y más signos, gestos silenciosos del Evangelio. Y llegamos al tercer momento del Evangelio, la tercera palabra de hoy. La primera, voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Segunda palabra, conocer. No los conozco. ¿Cuándo podemos decir que el Señor nos conoce y lo conocemos a Él? 3. La palabra hacer.
practicar. Y Jesús inculca esto con una parábola. La parábola de las dos casas. Una casa construida sobre la roca y la otra sobre la arena. Una parábola que siempre vale la pena volver a leer. Dice Jesús: el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, y la casa se vino abajo. Y fue un gran desastre. Quien no construye sus relaciones sobre el amor, no construye sobre nada. Los que se basan en el amor no tendrán una vida más fácil, una familia sin problemas, no. Los ríos se desbordarán, los vientos soplarán para uno y para otro, todos pasaremos por los mismos problemas. Pero no todos los superaremos, no todos saldremos igual. Hay quien supera la crisis y hay quien se desbarata en una situación de crisis. Y esto es lo que Jesús hoy llama la atención. Si tu casa está construida sobre roca, tú atravesarás la crisis. Si tu casa está construida endeble sobre arena, te arrasa, no superas, te hundes. ¿Cómo se sale de una crisis? ¿Cómo lo enseña Jesús? Apoyando nuestra vida en la roca. Apoyar la vida en la roca significa construir, hacer una construcción de abajo hacia arriba y donde el fundamento es la palabra, la escucha de la palabra, la puesta en práctica del Evangelio. No se trata entonces de una vida simplificada, incólume a los golpes de la vida, sino de una existencia consistente, con más alegría, con raíces firmes, por eso el fundamento, la roca, con raíces firmes que coinciden con una roca. Podemos ser débiles, pero estamos apoyados y envueltos en omnipotencia, Dios. Pongámosle cuidado a esta parábola. En la parábola de las dos casas, la diferencia está entre la que permanece en pie, firme, y la que se desbarata y queda en ruina. Y la diferencia está en un solo verbo: poner en práctica, practicar. Primero lo dice en negativo y luego en positivo. Quien no pone en práctica y quien pone en práctica. O mejor, primero en positivo dice el Evangelio. Quien pone en práctica, vendrán los ríos, las tempestades, los problemas. Y sí, claro, lo golpean, claro que golpea. Nosotros no somos de palo ni de caucho. Sufrimos también, pero superas. En cambio, el que construye sobre arena entra en crisis, se deprime, no sabe qué hacer, comete un error detrás de otro y chupundón, abajo. Y la diferencia entonces, repito, está en poner o en no poner en práctica las palabras del Evangelio. Ese es el verbo. En definitiva, no se nos pide de pertenecer a un determinado grupo o ser asiduo, perdónenme que lo diga, perdónenme. No consiste en ser asiduo a las bellas liturgias. La cuestión no está en profecías, ni en exorcismos, ni en milagros deslumbrantes. La diferencia radica en poner en práctica el Evangelio, las palabras de Jesús, en recrearlas en mí. Y la gente que escuchó a Jesús entendió esto, entendió que había una conexión profunda entre el ser humano y la voluntad de Dios, que es más profunda que las palabras que decimos, que las confesiones de fe que hacemos en público. Lo importante es si has creído en el amor, y no importa si lo has hecho
dentro o fuera de la sinagoga o de la iglesia, si eres cristiano. Escucha y pon en práctica la palabra, dice Jesús, incluso si no la entiendes. Deja que entre en tu memoria y se quede para siempre clavada en tu corazón, sembrada como una semilla en la tierra. Esta palabra crecerá contigo y dará fruto. Dará como fruto el hacerte como Jesús, formar a Jesús en ti, llevarte a una existencia consistente, plena y en definitiva sumergida en Dios. El Evangelio no es un ejercicio literario, ni una palabra bonita que se dice para exhortar algunos buenos sentimientos. No es coaching, como dicen por ahí, simplemente para hacer autoayuda. Eso no es el Evangelio. El Evangelio está dirigido a la construcción de una casa, la casa de tu propia vida, a poner en pie tu vida con consistencia, de forma duradera, de manera que los golpes de la vida, que nunca van a faltar, no te manden al suelo. Quien escucha el Evangelio y lo pone en práctica, dice Jesús hoy, es una persona sabia, prudente, consistente, que construye su vida en la roca firme. El que solamente escucha, pero no practica el Evangelio, es un tonto, porque se verá abrumado siempre por las adversidades. Lo verás deprimido, lo verás nervioso, lo verás escondido, muerto del susto, amilanado. Y esto no es un discípulo de Jesús. Poner en práctica o no poner en práctica, ahí está la cuestión. Y obviamente peor todavía, si ni siquiera te permites darle un chance al Señor, escuchando alguna vez su Evangelio. A construir, hermano, a construir sobre la roca firme, consistente y a atravesar las crisis, las tempestades, los ríos que se derrumban, los problemas familiares, los problemas económicos, las situaciones de salud, todo lo que venga, sostenidos en la roca firme. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no son cositas que te dicen por ahí. Voluntad de Dios es que Dios Padre te quiere ver sonreír, quiere ver que tus ojos brillan de alegría, quiere verte pleno y realizado en su amor. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.